San Juan, Argentina, y en el marco de, hablando del proceso 365, quiero comentarles lo que es el Instituto del Indubio Pro Operario en materia probatoria, tal cual lo tenemos regulado en nuestro país. A modo introductorio, yo les cuento que los tres niveles que históricamente se dejó ver este principio es el del principio protectorio y sus derivaciones, que son cuestiones injure. La regla del indubio pro operario, que es una regla de interpretación ante la duda, si una norma es ambigua y susceptible de ser interpretada de distintas maneras, de distintos sentidos, el juez laboral debe inclinarse necesariamente en el sentido más favorable al trabajador. La regla de la norma más beneficiosa, esta es una regla no de interpretación sino de aplicación. Ante un mismo supuesto hay dos normas aplicables al caso. En caso de duda, por supuesto, el juez laboral se tiene que inclinar hacia la norma más favorable a la posición fáctica y jurídica del trabajador, sea cual fuere la jerarquía. Y la regla de la condición más beneficiosa, bueno, cuando hay una condición anterior al trabajador que es más beneficiosa, se la debe respetar, no es ni más ni menos que una modalidad de la norma más favorable, en este caso sería de la fuente más favorable. Ahora bien, como denominador común podemos decir que sea cual fuere estas tres reglas, siempre es una cuestión de derecho, una operación injure, y el juez al realizar esta operación intelectual injure de derecho no valora la prueba. Es decir, cuando el juez interpreta una norma jurídica, aplica la norma más favorable o aplica la fuente más favorable, no está valorando. La valoración de la prueba es una actividad valorativa anterior, es decir, valorado ya, apreciado ya los hechos, valorado ya la prueba, es recién al momento de la subsunción de la norma genérica al caso concreto cuando el juez va a realizar esta operación injure. Entonces no implica valoración. Por el contrario, tal cual lo tenemos regulado en nuestro país, en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, también incluye la duda en la valoración de la prueba, y así se dice explícitamente. En caso de duda en la valoración de la prueba, el juez se tiene que inclinar ante a la postura más favorable a la posición fáctica y jurídica asumida por el trabajador. Quiero que sepan que esto, así como lo tenemos regulado en nuestro país, no se conoce antecedente en ningún país, al menos de Latinoamérica, de los países hispanoparlantes, que puede hacer un estudio de derecho comparado, incluyendo España. Sí lo tienen en su faz normativa. Hay unos que no lo tienen, otros que lo tienen en su faz normativa, pero ninguna incluye esta faz de prueba, ninguno. Y en cuanto a la aplicación práctica, la jurisprudencia, en lo particular yo como juez no lo aplico, pero a través de un estudio de casos les puedo afirmar que tampoco se aplica, o tampoco se aplica como quiere el legislador que se aplique. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, si bien existen sentencias que contienen este principio del indubio pro operario en materia probatoria, lo tienen no para decidir la cuestión, no como argumento central, definitivo, decisorio, por el cual yo le doy preeminencia a un conjunto probatorio respecto de otro material probatorio. No, yo adopto la decisión por distintas reglas de la sana crítica, adopto, me inclino y le doy preeminencia a este conjunto probatorio por sobre este otro, y después digo, a modo coadyuvante, como para darle mayor fuerza, para darle mayor razón aún, para asentar, digamos, la decisión que ya tomé, digo, bueno, a modo coadyuvante, a todo evento, y ahí destaco este principio. Así está citado, así lo podemos ver en los casos jurisprudenciales, de un modo coadyuvante, insisto, pero no como argumento central del decisorio. A tal punto que si yo le saco ese argumento, la estructura, el contenido y el sentido de la sentencia no cambia. Es como un aspecto, si se me permite, decorativo, ¿no?
¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque si bien lo miramos, el supuesto precedente es el mismo que la regla de la carga de la prueba. Es decir, el momento de aplicación y la situación fáctica procesal es exactamente la misma que el sistema de la regla de la carga de la prueba. Cuando tengo duda, cuando tengo incerteza, aplico las reglas de la carga de la prueba. Y a la inversa, si yo no tengo duda, tengo plena certeza, estoy convencido, pues ahí fallo convencido. Por el principio de adquisición de la prueba no tengo que ver quién era, tengo un material alegatorio y probatorio que me convence, no tengo que ver quién era el que tenía que producir la prueba, una discusión estéril, fallo convencido. Entonces, cuando no tengo convencimiento, ahí es cuando aplico la regla objetiva de la carga de la prueba y bueno, acá es cuando se choca con el indubio prooperario en materia probatoria. ¿Por qué? Porque si bien el supuesto precedente es el mismo, el funcionamiento es diametralmente opuesto. Es decir, funcionan en forma distinta. ¿Por qué? Porque el indubio prooperario en materia probatoria va a favorecer siempre a la posición fáctica y jurídica asumida por el trabajador, es decir, a una parte, mientras que sabemos que la regla de la carga de la prueba no es que van a, digamos, no conducen premeditadamente a un resultado unívoco e invariable y constantemente van a favorecer a una parte. No, van a favorecer a una u otra parte respecto de quién era el que tenía la carga de la prueba y no prueba, entonces ese sufrirá los efectos perjudiciales de la incerteza que produce en la psiquis al juez. Pero, vuelvo a insistir, no tienen un resultado unívoco. Entonces, conducen a resultados, en muchos casos, en la mayoría de los casos que en el proceso laboral tiene las reglas de la carga de la prueba del trabajador, bueno, transmuta el resultado original que nos llevaría a las reglas de la carga de la prueba, la transmuta y en un viaje sin escala pasa a ser el ganador-perdedor y el perdedor-ganador. Así concreto, es un viaje sin escala. Por eso digo que esto importa la alteración de las reglas de la carga de la prueba y en un grado mayúsculo, así como lo estoy explicando. Por supuesto que hay una parte de la doctrina, la mayor parte de la doctrina de derecho laboral en nuestro país, proponen una interpretación armonizante entre las cargas de la prueba y el indubio prooperario en materia probatoria. Pero, claro, si nosotros hacemos una diferencia, digamos, a la misma realidad fáctica, le construimos dos figuras procesales, dos figuras legales, les ponemos distintos nombres, distintos requisitos, la diferencia va a ser en el plano normativo, pero no en la realidad fáctica regulada, no en el plano de la realidad regulada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que proponen entonces los distintos autores? Para justificarlo, dicen que habría un tercer estado entre la duda y la certidumbre o la certeza, hay un tercer estado en el cual distintos autores le dan distintos nombres, abundan en calificativo por cierto, yo le voy a leer algunos de ellos, obviando el nombre de los, por razones de tiempo, el nombre de los autores, pero por ejemplo, verdadera duda, existencia efectiva de una duda insuperable, profunda duda que no permite dormir al buen juez, duda objetiva e insalvable, en fin, y así en una escalera imaginaria hasta llegar a la certeza. Ahora bien, yo entiendo que en la psiquis del juez solamente existen dos estados, o duda o certeza, y siempre el derecho procesal subsumió dos momentos posibles y no son más que eso. Si no se llega, el juez no está convencido y no llega a la certeza, si no se cumple con la finalidad de lograr la certeza en la psiquis del juez respecto a la existencia del hecho controvertido, y bueno, no podemos decir, no importa los estados mentales progresivos, es muy difícil cuantificarlo, es lo mismo que llegar
permítaseme la comparación en una meta deportiva, que llegar a la cima de la montaña. O se llega a la cima, se llega a la meta, o no se llega, y esas son las dos alternativas de hierro. O clavo bandera, o no lo logro y lo vuelvo a intentar. No importa cuán cerca estuve de llegar a la cima. Con el convencimiento es lo mismo. Porque a su vez, admitir esta graduación de la duda es una postura de máximo en lo teórico, pero de mínima en la práctica. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, efectivamente, a nivel teórico, conjetural, y poner en el pizarrón, acá está la certeza, acá está la duda, y equidistante en el medio de los dos caminos está esta duda insuperable, o como le quieran llamar. Es lo mismo que pasa cuando, para justificar las medidas autosatisfactivas, las sentencias anticipatorias, las innovativas, decimos, entre la verosimilitud del derecho y la existencia del derecho que se declara en sentencia definitiva, en el medio está, y ahí volvemos también con esta característica de adjetivar, está la verosimilitud, la fuerte verosimilitud, la fuerte probabilidad, o como le quieran llamar. Es lo mismo, con la graduación de la duda es lo mismo. Es posible a nivel teórico, a nivel conjetural, pero en la práctica, en la psiquis del juez, es imposible medirlo. Es, digamos, inconmensurable con parámetros objetivos, con lo cual depende del criterio subjetivo y arbitrario del juez, y a su vez difícil de controlar. Y lo que estamos haciendo es darle una herramienta fantástica al juez para decir, aplicando las reglas de la carga de la prueba, argumentando con un mínimo de razonabilidad, y decir, me embargo una profunda duda y me escapo del sistema de las reglas de la carga de la prueba y transmuto el resultado del pleito originalmente como les expliqué. Es decir, le estamos otorgando la posibilidad de tener una válvula de escape para salirnos de las reglas de la carga de la prueba y aplicar el indubio prooperario y alterar el resultado original del juicio. Y a su vez, si ustedes bien lo miran, van a ver que hay una distinta vinculación entre lo que es la duda fáctica y la duda de derecho. La duda de derecho se relaciona con el órgano judicial, con el juez, que es el encargado de interpretar y aplicar la norma jurídica al caso concreto, y más allá del aporte teórico, intelectual que hagan las partes en un alegato, es una actividad privativa del juez. Solo el juez lo tiene que hacer y lo tiene que decidir y resolver. En cambio, la duda de derecho, si bien se mira, se relaciona con las partes, porque es una actividad privativa de las partes, la actividad probatoria es una actividad privativa de las partes, de tal forma que yo, con la aplicación del indubio prooperario, bien puedo estar supliendo negligencias u omisiones de la parte y, en definitiva, beneficiando a la parte de donde provino esa insuficiencia probatoria. Es decir, muchas veces vamos a tener duda fáctica justamente porque la parte no fue eficaz en la producción de la prueba y en lograr el convencimiento psicológico después, que es la finalidad de la prueba. A su vez, se estaría afectando también el sistema de la sana crítica en la valoración de la prueba, porque si en base a los principios de la lógica y las reglas de la experiencia no llego al convencimiento, el material alegatorio y probatorio no me convence, mal puedo llegar al convencimiento porque una norma abstracta sí me lo indique. Sería como fallar y condenar al demandado solo por las dudas. También afecta la regla de la congruencia, que sabemos que es la concordancia entre el contenido de la sentencia y lo alegado y probado, y subrayo probado. Por lo cual, yo concluyo que se estaría afectando el principio de defensa en juicio del demandado, con la aplicación del indubio prooperario en materia probatoria, el principio de defensa en juicio del demandado, igualdad de partes y, fundamentalmente, el principio de imparcialidad del juzgador, que también nos ha explicado el maestro Alvarado Belloso.
A modo de colofón les digo que, a mi entender, este instituto encierra dos defectos lógicos: inoperancia e ineficacia. Inoperancia porque a un mismo supuesto fáctico procesal el sistema le conecta dos soluciones que son o eventualmente pueden ser jurídicamente incompatibles. Y es inoperante por la ineficacia práctica del modo explicado recientemente. Muchas gracias.